Dios siempre que le dice algo a alguien, Él le tiene que demostrar que lo que Él le ha dicho, así es. Usted lo puede ver, yo le voy a poner dos ejemplos. Aquí tenemos ya un ejemplo con Pablo. El Señor le dijo, aquí nadie te va a tocar, nadie. Él está más de 1 año y medio ahí en Corintio, y cuando intentaron agredir a Pablo, no pudieron. Y agarraron a una persona que se cree que él es el que planificó el poder dañar a Pablo. O sea que el Señor le estaba diciendo, no tengas temor, nadie te va a hacer nada aquí. Pero Él se lo confirmó. Pablo se dio cuenta de que lo que Dios le había dicho era cierto. Y de igual manera, hermano, cuando usted va al Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando narra la historia de la resurrección de Lázaro, el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y siempre que hablo de ese pasaje, o sea, cuando el Señor le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, o sea, hermano, el Señor Jesús es un campesino. Es un campesino. No crea que le viene a decir, yo soy la resurrección y la vida, un rey. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Pero en ese momento, Él estaba en su ministerio usted ya lo conoce, y Él es una persona común y corriente. Pero Él le está diciendo a Marta, no te preocupes, yo soy la resurrección y la vida. Porque Marta le acaba de decir, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, en el día final. No, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Él le está diciendo, y yo, o sea, porque el Señor le hace una pregunta. O sea, acuérdense que nosotros estamos leyendo, pero en ese momento el Señor estaba viendo el rostro de Marta. Y yo le digo, por la pregunta que Él le hace, nosotros podemos ver de que Marta tenía un rostro de incredulidad. Y el Señor le dice, ¿crees esto? Se le hace una pregunta. Y ella le dice, sí, creo que tú eres el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Ahí tuvo todo. Pero si usted sigue en la lectura, usted se va a dar cuenta que el Señor ya va para donde Lázaro. ¿A qué va? A demostrarle a Marta que Él es la resurrección. Él es la resurrección. O sea que Marta va a ser testiga ocular de una resurrección como nadie ha podido hacer hasta ese momento que lo va a hacer el Señor. Entonces Él, cuando le dice algo a alguien, Él le tiene que confirmar. Él le tiene que confirmar. Y yo les comentaba la semana anterior, cuando alguien aquí a la iglesia vino y me dijo, cuando yo iba para Argentina y platicando con mi hermano después del culto, hermano, estamos hablando de hace más de 7 años ya. Pero ¿qué me dijo la persona aquí? Dice el Señor que de este viaje no vas a venir vivo. Bueno, hermano, yo iba, o sea, con miedo. Pero no era el Señor el que había hablado a través de esa mujer. No era el Señor. Y llego yo allá a, ¿cómo se llama? Argentina. Encuentro a una hermana que nunca la había visto, jamás en mi vida. Si el único que conocía era el hermano Santi. Y ella, el primer día que yo llegué a la iglesia, estábamos orando y ella fue a orar por mí. Y esas palabras jamás se me olvidaron, hermano. Y ella llegó el momento llegó el turno de ella, y ella se dirigió a mí sin conocerme y me tocó y me dijo, hermano, me dijo, dice el Señor que largo camino le toca por recorrer. Cuando ella me dijo eso, hermano, yo sentí que a mi cuerpo, o sea, llegó como un bálsamo. Entonces yo estaba seguro de que lo que me habían dicho aquí era mentira. Y ahora, ¿cómo yo se lo puedo comprobar? Ya pasaron 7 años, hermano.
Ya pasaron 7 años. O sea, el Señor me demostró que lo que me dijo allá hace más de 7 años, Él lo cumplió. Y con eso yo no le estoy diciendo que no me voy a morir. Todos nos vamos a morir, hermano. Aquí le está diciendo el Señor a Pablo, nadie te va a hacer nada aquí. Aquí, en la Matepec, nadie te va a hacer nada aquí. Pero usted se va a los santos y ya lo van a penquear. Sí, hermano, si es que, o sea, nosotros no estamos exentos que no nos va a pasar nada. Pero el Señor le estaba diciendo a Pablo, aquí nadie te va a poner un dedo. Entonces, cuando sucedió el primer alboroto, ¿usted cree que Pablo no tuvo temor? Pero ya tenía ahí a Galión, hermano, y que los puso quietos a todos. Entonces, así es Dios, hermano. Dios es así es. Cuando Dios dice algo, hermano, Él se lo va a tener que demostrar. Que lo que le está diciendo, así va a ser. Así que llegamos al versículo 18. Él ya estuvo ahí más de 1 año y medio. Y dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí. Fíjense, hermano, que es bien interesante porque la semana pasada yo les dije de que con toda seguridad el apóstol Pablo había llegado a Corintio en el año 50 al 52 y yo les dije el por qué, cuáles eran las razones del por qué. Así es de que aquí, hermanos, aquí, en este momento de la historia es cuando el apóstol Pablo va a escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Eso es interesante, hermano, porque el primer libro del Nuevo Testamento no es Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Lo que pasa que cuando ya estaban todos los libros, o sea, hubo un concilio y ahí los ordenaron según la longitud del libro. O sea, tenían mayor contenido, lo pusieron como primero. Pero el primer libro del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Y en ese momento el apóstol Pablo se da cuenta de que las cartas es un recurso efectivo para la evangelización. Él, hermano, la carta él la toma como un recurso para poder hablar con las iglesias. El recurso de la carta ya existía de años, hermano. Pero Pablo se da cuenta que eso es un buen recurso. Si usted se acuerda que en el capítulo 15 del libro de los Hechos hay un concilio que se le conoce como el concilio de Jerusalén. Entonces llegan a un acuerdo y hacen una carta y se la dan a Pablo para que él se la lleve a las iglesias donde él ha andado. O sea, el Pablo se da cuenta. Entonces aquí de Corinto es que él les escribe a la iglesia de Tesalónica. Acuérdense, hermanos, de que en Tesalónica él llegó solamente por 3 semanas. Él se quedó preocupado. Él se va a Atenas, pero manda a Timoteo y a Silas. Anda a ver cómo están los hermanos. Allá en Corintio se unen nuevamente. Timoteo le da el informe cómo están ellos allá. Pasa 1 año y medio, agarra un poquito más de tiempo, como dice el versículo 18, y Pablo dice, les voy a mandar a decir esto a los de Tesalónica. Y les escribe su primer carta y la envía a Tesalónica. La carta de Tesalónica fue escrita aquí. Y si usted quiere saber en qué año se escribió la primera carta a los tesalonicenses, está entre el 51, entre el 50 y el 51. Ese es un buen dato, hermano, porque uno más o menos se da cuenta cuándo se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Aquí no hay Nuevo Testamento. Aquí en este momento de la historia. Pablo envía la carta a los tesalonicenses y él ni se le pasa por la mente de que esa carta que él se la envía a la iglesia de Tesalónica va a ser escritura. Jamás Pablo se murió y nunca supo de que esa carta iba a ser escritura. Y aquí es cuando en este momento de la historia es que arranca ya lo que va a ser ya el Nuevo Testamento. Dice el pasaje, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después de
después se despidió. Oiga, tuvo año y medio, agarró un poquito más de tiempo. Se cree que en este tiempo que él agarró fue que él escribió la carta y dice, después se despidió de los hermanos de Corinto y navegó a Siria. Y con él, ¿quién? Priscila y Aquila. Yo les dije de que a partir ya de los siguientes pasajes, la protagonista ya va a ser Priscila, no va a ser Aquilas. Y yo también les expliqué el por qué. Dice ahí la palabra del Señor, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Fíjese que él va a Jerusalén, pero Antioquía queda en Siria. Pero en ese tiempo, cuando Lucas está escribiendo, cuando se hablaba de Siria, se tomaba en cuenta hasta Israel. O sea, cuando está hablando de Siria, está hablando de Israel y de Siria. Porque Pablo no va directamente a Antioquía, él va primero a Jerusalén. Pero como Lucas está escribiendo a gentiles, los gentiles entendían. Si Lucas hubiese sido judío, nunca hubiera puesto Siria. Nunca hubiera puesto Siria. Si Lucas fuese judío. Porque hermano, un judío nunca iba a decir de que Israel era Siria. Jamás. Pero como sus receptores, los receptores de Lucas, son judíos, los judíos entendieron que él estaba hablando tanto de Israel como del propio país de Siria. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquilas. Oiga esto, fíjense que el orden, Pablo, Priscila y Aquilas. Y dice ahí, porque hay una coma, habiéndose rapado la cabeza en Cencreas. La pregunta es, ¿quién se rapó la cabeza? ¿Quién? Aquila. Fíjese que, o sea, hay un buen número de ¿cómo se llama?, de comentaristas bíblicos de que creen que fue Aquilas. Porque normalmente si nosotros leemos así rápidamente, pensaríamos que fue Pablo. Pero como Pablo es el protagonista de la historia, otros creen que fue Pablo. Pero según la gramática, hermana, o sea, en el griego, el último del quien se está hablando es Aquilas. Entonces sería él, según respetando la gramática, sería él el que se rapó el pelo. ¿Y por qué se rapó el pelo? Porque dice ahí la palabra de Dios de que había hecho voto. ¿Cuál era el voto? A saber. Solo que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llamaba a un nazareo, una de las condiciones para que él fuera nazareo, o sea, el nazareo era una persona que Dios escogía para que se apartara a él exclusivamente. Un caso de nazareo es Sansón. Otro caso de nazareo es Samuel. Otro caso de nazareo es Juan el Bautista. Son pocos. Y por eso usted puede ver de que ellos tenían su cabello largo. Aunque algunos dicen que Samuel no, pero otros dicen que sí. Pero lo que yo les quiero decir es de que ellos no se podían cortar el pelo. No se podían cortar. Pero como el nazarato, o sea, no era para toda la vida, algunos sí, pero otros no. Entonces cuando ellos terminaban su tiempo de ser nazareos para Dios, entonces ellos se rapaban el pelo. Se rapaban el pelo, agarraban el pelo, iban al templo. Y ahí ofrecían la cabellera como ofrenda, como queriéndole decir, Señor, vaya, ya cumplí mi tiempo contigo, aquí te entrego mi voto. Pero estamos viendo aquí que ellos no están en el templo, ellos están en Corinto. Y nadie, hermano, ningún judío iba a permitir de que si usted tenía un voto de nazareo, que usted pudiera hacer ese ritual en otro lado. Nunca se lo iba a... Entonces no se sabe realmente a qué voto se están refiriendo ellos.
ni tampoco se sabe a ciencia cierta si es Aquilas o es Pablo. Dice el versículo 19, y llegó a Éfeso, dice que llegó a Éfeso y lo dejó ahí. Fíjese que él está en Corintio, de ahí se va a Cencrea, se va a Cencrea. Cencrea es otro puerto que está en la región de Acaya. En la región de Acaya está Corintio y Cencrea. De Cencrea es Febes, pero es un puerto. Es un puerto, pero lo único que ese puerto, usted lo puede ver en el mapa, ahí en su casa, va a ver de que Cencrea está al oriente de Corinto, está al oriente. Entonces Pablo se embarca en Corinto, se va al puerto de Cencreas y del puerto de Cencreas se va a Éfeso. Se va a Éfeso. Él, más adelante, él dice que va para Jerusalén, pero él pasa a Éfeso. Y si usted se recuerda, espero que se recuerde, cuando él va en su segundo viaje misionero, que se lleva a Silas como compañero, porque ya no va con Bernabé, porque Bernabé se va con Juan Marcos, y él agarra su segundo viaje misionero, el propósito de Pablo es ir a visitar a los hermanos de las iglesias las cuales él ya había establecido en su primer viaje misionero. Y él a eso va, a ver cómo están. Pero de repente el Espíritu le dijo, ya no vayas ahí, seguí. Y seguía, no vayas ahí, seguí. Hasta que lo llevó ahí a lo que conocemos que es el mar Egeo, a Troas exactamente, y donde él tiene la visión. Y ahí arranca su segundo viaje misionero, él ahí va, ya en otro continente, porque ya estamos en el continente europeo. Entonces, pero hermano, yo le aseguro que Pablo cuando iba caminando, si usted puede ver la trayectoria ahí en los mapas de Pablo, usted va a ver de que él pasó ahí por Éfeso. Y cuando, hermano, Pablo iba por los lugares y no crea que él iba dormido. No, sí, él iba viendo. Y él en su mente, o quizás hacía comentario ahí con Silas y con Timoteo, hermano, y decía, este es un buen lugar. Pero como él obedecía al Espíritu, él solo iba de paso. Pero cuando ya venía en su segundo viaje misionero, que ya lo había terminado, él dijo, tengo que ir a ver allá. Y vio, hermano, Éfeso, hermano, era la capital de Asia Menor. Nada más ni nada menos. Hermano, en la actualidad, si un día el Señor le permite ir ¿cómo se llama? A Turquía, ahí está, hermano, el Coliseo de Éfeso, con capacidad de 24,000 personas, o sea, el doble del gimnasio nacional. Solo eso, hermano, dice muchísimo. Entonces Pablo va, entonces llega a Éfeso, y estando ahí, ¿quiénes van con él? Digamos de que va Priscila, Aquilas. No se menciona ni a Timoteo ni a Silas. Algunos creen que ahí van los dos. Pero ¿a quiénes deja ahí? Deja ahí a Priscila y a Aquilas. Y les dicen, ustedes quédense aquí. Yo voy a ir hasta Antioquía y aquí nos vemos, si Dios quiere. Pero deja a Priscila, deja en Éfeso, como encargada, y Aquilas como colaborador de ella. Eso es interesante, hermano. Y la deja ahí. Y él no sabe cuándo va a regresar. Él no sabe. Pero ya lo dejó ahí. Y dice ahí la palabra del Señor. Y llegó a Éfeso y lo dejó ahí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea, él llegó y les dice, ustedes van a quedar aquí, pero él tuvo tiempo para poder ir a una sinagoga. Y él compartió la palabra, y el resultado dice el versículo 20, los cuales, o sea, ahí los de la sinagoga, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, oiga esto, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
Ponga atención a este pasaje de la Reina Valera. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Fíjense que toda la información que da ahí en el versículo 21, yo le voy a leer la NBI. La NBI omite de que él va a una fiesta allá. Y ya le voy a explicar el por qué lo omite. Oiga lo que dice la NBI, ese mismo versículo 21. Dice el versículo 21. Voy a leer desde el 20. Estos le pidieron que se quedase más tiempo con ellos. Él no accedió, versículo 21. Pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó. La NBI omite de que él va a una fiesta. Entonces, si usted lee la Reina Valera y lee la NBI, usted va a hacer la pregunta y dice usted: bueno, ¿y por qué aquí dice una cosa y aquí dice otra cosa? Aunque él va siempre para Jerusalén, lo único que la Reina Valera puso que él va a una fiesta. El asunto que, como sabemos que Pablo está del 50 al 52 ahí, y hay un mes ahí, y han llegado los especialistas de la palabra de Dios, de que en Jerusalén en esa fecha no hay fiestas. Pero ¿por qué lo puso Cipriano de Valera? ¿Por qué lo puso Cipriano? Y Casiodoro de Reina. Fíjese que es bien interesante, hermano. Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo del inglés al español, hermano, él era un genio. Él era un genio, hermano. ¿Por qué le digo que era un genio? Porque él solito tradujo del inglés al español. Él solo, hermano, ese es un trabajo increíble. El problema de ellos fue de que ellos tenían bien pocos recursos, hablando de escrituras antiguas. Ellos casi no tenían. Entonces ellos trabajaron con lo que tenían a la mano. Entonces acuerde que venía a traducir de el inglés al español. Él solo iba a traducir. Y él encontró los manuscritos donde decía que él iba a una fiesta. Él los encontró. Y entonces él los puso porque él estaba solo traduciendo. Vino Cipriano de Valera y él revisó lo que había hecho y dijo: ok, está bien. Uno tradujo y el otro revisó y dijo: está bien. Pero años después, más años después, siglos después, se encontraron manuscritos más antiguos, pero mucho más antiguos, que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera nunca los vieron. Y en los manuscritos más antiguos, pero más antiguos, no aparecía que había una fiesta en Jerusalén. Entonces, ¿quién puso eso? A saber. Y otro dato bien importante, hermano. Allá le dije que Casiodoro de Reina fue el que tradujo, él solito. Pero ahora es un equipo. Esto, mire, hermano, que es la NBI, fue un equipo los que tradujeron esto. No fue una persona, fue un equipo. O sea, hermano, y ya tenían mejores recursos porque tenían escrituras más antiguas. O sea que ellos encontraron, los que tradujeron aquí, los de la NBI, los que tradujeron esto, ellos encontraron manuscritos que decían que no había fiesta. ¿Quién puso que había fiesta? A saber. Entonces, como la NBI, una de las cosas que tiene es de que ellos ponen lo que está en los manuscritos más antiguos. Por eso es que usted va a encontrar la diferencia ahí. Pero de que va a Jerusalén, hermano. Solo es ese dato que yo le estoy diciendo, por si alguna vez usted se detiene a eso. Dice ahí la palabra del Señor. Voy a leer en la NBI. Dice: pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Versículo 22, porque aquí es donde nos vamos a detener. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Subió y bajó. Vaya, él sale de Corintio, se va a Cencrea, de Cencrea se va a Éfeso, usted puede ver ahí el mapa, y de ahí de Éfeso se va directamente a Cesarea, que está al norte de Jerusalén, y está, imagínense,
Está más cerca Antioquía, de Cesarea a Antioquía, que de Cesarea a Jerusalén. Pero él pasa, baja, tiene que bajar y de ahí subir. Porque dice que subió porque Jerusalén está en una colina. Por eso dice que subió. Y ahí dice que descendió y se fue para Antioquía. Pero lo que le quiero decir, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué Pablo se va para Jerusalén? Si Pablo no trabaja en Jerusalén, nunca trabajó en Jerusalén. Él sabe que Jerusalén es la iglesia madre, él lo sabe. Pero él todo su trabajo se fue a hacerlo a Antioquía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo pasó a Jerusalén? Y dice ahí la palabra del Señor, versículo 22, cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia. Pero cuando habla aquí, hermanos, de saludar a la iglesia, no crea que llegó y le dijo, hey, ¿cómo han estado? Bien, qué bien, excelente, ahí nos vemos. No, hermano. ¿Sabe por qué llegó Pablo, hermano? Porque Pablo era una persona, hermano, aunque él sabía de que él nunca había trabajado en la iglesia de Jerusalén, él sabía que ahí, hermano, oiga eso, porque ahí está la enseñanza. Él sabía que ahí tenía sus autoridades superiores después de Dios. Él sabía, hermano, esa era la primera iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo no llegaba a saludarlos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿No les ha pasado nada? Él no llegaba a eso. Él llegaba a dar un informe. Y lo llegaba a dar a un lugar donde él no trabajaba. Pero él sabía que ahí, hermano, él sabía que ellos, los que estaban ahí, eran sus líderes, hermano. Él sabía. O sea, y le voy a decir otra cosa, hermano. Nunca le dieron ni siquiera un centavo a Pablo. Ni de Jerusalén y ni de Antioquía. Jamás. Cuando despidieron, hermano, a Pablo de Antioquía en el primer viaje misionero, dice que oraron y le dijeron, vaya, que el Señor lo lleve con bien y todo. Nada. No le dijeron que el Señor lo lleve con bien. Aquí están $500 por cualquier cosa. Nada. Pero mire, hermano, la convicción de Pablo. La lealtad de Pablo. Que él, aunque no trabajaba en Jerusalén, él llegaba a dar su informe. Y esa es una gran bendición, hermano. Cuando usted está en un lugar trabajando y usted está reportando lo que usted hace, esa es una gran bendición, hermano. Y usted se acerca y dice, mire, hermano, pienso hacer esto, voy a hacer esto. Y eso es una gran bendición. Aquí estamos viendo un ejemplo claro. Más adelante lo vamos a ver cuando Pablo termina su tercer viaje misionero. Vuelve a pasar ahí a Jerusalén. Y los hermanos le piden hacer cosas que Pablo sabe que ya no tienen nada que ver. Porque le piden cosas de la ley. Pero Pablo, por no hacerlo sentir mal, y por amor a ellos, lo hace. Pero él va, dice que cuando les da el informe, dice que ellos se gozaron y dieron gloria a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo. Pero Pablo llegaba, hermano, porque él sabía de que ahí habían autoridades superiores después de Dios. Y él tenía que ir a dar enseñanza, hermano, porque esa es la gran bendición. Y como les vuelvo a repetir, ni en Jerusalén ni en Antioquía a Pablo jamás le dieron un centavo partido por la mitad. Si lo que sostuvieron el ministerio del apóstol Pablo fueron los de Filipo. Ellos sostuvieron el ministerio de Pablo, hermano. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aunque a usted no le pueda dar a alguien nada, ni la gracia, no se preocupe, hermano. Usted siga siendo fiel. Usted siga reportándolo su trabajo, comunicando. Ese es de mucha bendición, hermano. Ese es de muchísima bendición. Yo se lo digo por experiencia propia. Porque nosotros, los seres humanos, no todos, pero la gran mayoría, nos resistimos a querer estar bajo autoridad. Nos resistimos, hermano. Yo le digo, le digo por experiencia propia. Entonces, pero yo descubrí, hermano, que cuando uno es fiel a sus autoridades superiores, hermano, Dios es fiel con él.
Porque Dios premia la fidelidad de uno. Dios lo premia, hermano. Dios lo premia. ¿Usted sabe quiénes son nuestras autoridades superiores después de Dios? ¿Quiénes son nuestras autoridades superiores después de Dios? ¿Quién? La central, hermano. Y usted sabe que la iglesia central, no lo estoy diciendo por hacer sentir mal a nadie, no es mi intención, estamos aquí en la enseñanza. Y usted sabe que la iglesia central no nos ha dado ni siquiera una sacapunta para escuela bíblica, nunca. Usted lo sabe, claro que lo sabe. Pero hermano, no mes a mes, semana a semana, mandamos un reporte de todo lo que se está haciendo aquí. Y no solo eso, aquí está mi hermana Evelyn, y no solo eso, aunque ellos no nos han dado ni siquiera una sacapunta para escuela bíblica, nosotros enviamos nuestro reporte semana a semana y mandamos el diezmo del diezmo. Va. Y lo mandamos, hermano. Pero eso que hemos hecho por 15 años ha sido de una gran bendición para nuestra vida. Ha sido una gran bendición. Y por eso, hermano, el modelo de iglesia es el que estamos leyendo. Hermano, aquí tenemos todo, o sea, cómo nosotros tenemos que trabajar. Pablo sabía, hermano, de que los que estaban en Jerusalén eran los apóstoles. Y el que presidía Jerusalén, ahí era el medio hermano del Señor, Santiago. Él lo sabía. Y ahí estaban como columnas, ahí a la par de él estaba Juan y estaba el otro era Pedro. Ellos eran la columna de la iglesia en Jerusalén. Y él iba donde ellos. Él les daba su informe. Y oiga esto, hermano, usted lo va a ver más adelante. Pablo se da cuenta de que en Jerusalén hay una dificultad. Hay una dificultad. Porque va a llegar una hambruna, ya lo dijo un profeta. Y Pablo se comienza a preparar, hermano. Y comienza a hacer una recolecta con las iglesias que él ha establecido. Y él hace una recolecta y va a la región de Acaya, donde está Cencrea, donde está Corintio, va a la región de Macedonia, donde está Filipo, donde está Tesalónica y está Berea, y les dice, allá en Jerusalén, ellos ni conocen quizá Jerusalén, ni conocen quizá Israel. Pero dicen, los hermanos necesitan una ayuda, y hace una recolecta abundante, dice la palabra del Señor. Era tan abundante, hermano, era tan abundante. Y la recolecta era económica. Porque, hermano, ¿y cómo van a llevar porque eran varios hermanos los que fueron a entregar la colecta? ¿Cómo iban a ir los hermanos desde allá, desde Acaya o desde Macedonia, con los sacos de frijoles aquí? No. Pablo les dijo, money, billuyo. Ese era lo más fácil, hermano, para llevarlo. Y fue una cantidad generosa. ¿Y para dónde la llevó? Para Jerusalén la llevó. Y en Jerusalén, hermano, no le habían nunca dado nada, no le dieron nunca nada. Pero Pablo no lo hacía porque le dieran. Pablo lo hacía porque era leal a sus líderes. Él era leal a sus líderes. Y él lo hacía, hermano. Y le digo, eso tiene una gran bendición. Cuando nosotros somos leales a nuestras autoridades superiores, cuando nosotros somos leales, hermano, a nuestra iglesia. Yo siempre le he dicho a los hermanos, usted, hermano, que me está oyendo y los que me están oyendo a través de las redes sociales, aquí a nadie, hermano, se le ha dicho que no pueda ir a otra iglesia. Nunca, jamás. Usted tiene la libertad de ir. Pero cuando no hayan cultos aquí, hermano, porque cuando hay cultos aquí, usted se va para otra iglesia, eso es ser desleal. Eso es ser desleal, hermano. Si esta es su casa, aquí se alimenta. Hermano, ¿y cómo yo? Hermano, yo sé que hay excepciones. Yo sé que hay excepciones. Pero esta es nuestra casa. ¿Yo por qué voy a ir a otro lugar si este día yo me congrego? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero Pablo tenía eso, mire hermano, en su cabecita, pero de una manera tan clara. Por eso es que Dios lo bendecía. A tal punto que él no tuvo necesidad de que nadie le diera, solo los de Filipo. Solo los de Filipo, hermano, cubrieron todo su ministerio del apóstol Pablo. Cuando él llega a Filipo, llega en su segundo viaje misionero. Tiene Pablo más o menos como unos 8 años de haber arrancado su ministerio misionero. Y el ¿cómo se llama? El ministerio de Pablo duró casi 30 años. Estamos hablando, hermano, de que Filipo lo sostuvo a Pablo durante 22 años. Y ella andaba viendo dónde andaba Pablo, y estaba en la cárcel. Allá en la cárcel les mandaba su ofrenda. Allá, y los de Jerusalén, tranquilos, ni sabían quizás dónde andaba Pablo. Los de Antioquía, ni sabían. Pero él era leal, él era fiel con sus superiores. Y eso le agradaba a Dios. Eso le agradaba a Dios, por eso lo bendecía. Y cuando hablamos de bendición, hermano, no estamos hablando de que a Pablo nunca ya le iba a suceder nada. Claro, hermano, él tuvo sus problemas. Él tuvo sus problemas como cualquiera de nosotros. Que en veces estamos en dificultad y en veces estamos, no hay nada, no hay ningún problema. Y así es la vida del creyente, hermano. Pero esto, hermano, que estamos viendo aquí de parte de Pablo, porque aquí es la segunda vez, usted puede ir atrás, cuando él llega a Antioquía. Usted se va a dar cuenta de que él llega a informar todo. Así que, hermano, la enseñanza de esta mañana es esta, de que nosotros tenemos autoridades superiores a las cuales tenemos que ¿cómo se llama? Que rendir cuentas. Esa palabra me gusta, la usa bastante mi hermano Santín, de rendir cuentas, hermano. Entonces, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque eso es lo que le agrada a Dios. Y cuando lo hacemos, hermano, de esa manera, y somos leales, hermano, al lugar donde estamos, o leales a nuestras autoridades superiores, ahí es donde el Señor actúa. Y ahí Él envía la bendición. Y aquí nosotros somos, usted es testigo de esto, mire hermano. La gente me pregunta, vino el pastor que nos supervisa y nos dijo, ¿y quién les ayudó? ¿Y quién Yo le dije, le tengo una buena noticia. Nuestro papá. Nuestro papá. Yo le conté al hermano José, usted sabe que estamos orando porque estamos queriendo hacer un préstamo sin intereses. Y ese día me dijeron que lo podían dar ellos. Y orando, hermano, estamos orando. No, me dijo, eso lo podemos dar nosotros. ¿Cuál es el problema? Y yo le dije esto, gracias, le dije, ya vamos a salir. Dios sabe que es verdad lo que le estoy diciendo. No, le dije, vamos a salir, ya vamos a ver ahí cómo hacemos. Vaya, cualquier cosa, ahí estamos. Así que, hermanos, sigamos adelante. Pero leamos la palabra, hermano. Leamos la palabra porque aquí está como nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios. Y cuando trabajamos como Dios quiere en la obra de Dios, ahí va a estar las bendiciones. ¿Cuántos dicen un fuerte amén, hermano? Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, también para ustedes es la enseñanza de esta mañana. Y la enseñanza es la fidelidad a nuestras autoridades superiores. Tenemos que ser fieles a Dios. Y en esta mañana lo invito para que usted pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Él es fiel. Su título es de fiel y verdadero, porque Él es fiel. Y cuando Él dice algo, cuando Él promete algo, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y de esa misma manera quiere que nosotros seamos. Así que yo lo invito para que usted pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y que al recibirlo Él le pueda perdonar sus pecados, le pueda dar la salvación, la vida eterna. Y también un día Él ha prometido que estaremos con Él para siempre. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén
y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga.